Bueno, iniciamos entonces eh, nuestra sesión de hoy, correspondiente a la continuación sobre el tema, sobre el módulo que corresponde al párrafo. Vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos visto hasta ahora. Eh, Nos proponemos desarrollar estos 5 títulos o parágrafos: definición, las relaciones entre el enunciado y la idea, o el lenguaje y el pensamiento, funciones de la oración en un párrafo, la estructura de un párrafo y la función del párrafo en el texto. Brevemente, pues vamos a pasar sobre la definición. Pues hicimos una revisión desde el aspecto gráfico eh, acerca de los elementos constitutivos del párrafo, que inicia en mayúscula, usualmente con una sangría, agrupa oraciones, termina en punto y aparte, y pues varios párrafos configuran un texto. También vimos que desde el punto de vista semántico, pues el párrafo corresponde a una unidad de sentido, ¿no? Se basta a sí mismo para dar a entender al lector un mensaje. Y pues desde el punto de vista sintáctico, constituye una jerarquía de ideas o de oraciones, de oraciones que contienen unas ideas, pues están ordenadas de manera jerárquica, es decir, hay una estructura, sigue un orden lógico en el que una idea es más importante que las otras. Un buen párrafo, como se verá más adelante, pues tiene una estructura definida y clara. Entonces hicimos unos ejercicios, y para por ejemplo, para este ejercicio, perdón. Bueno, Carlos, bienvenido. Para este ejercicio, el número 1, entonces utilizamos como base las lecturas que ustedes están haciendo. Luego, perdón. Entonces vimos ya enseguida las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje, y empezamos por la parte del lenguaje, observando de manera general alguna definición y características del enunciado. Dijimos que hay dos tipos de enunciados, por lo menos, uno que es la frase y otro que es la oración. Sobre la oración dijimos que tiene una estructura básica, que es el sujeto, verbo y predicado. Esa es la parte más característica de la oración, que tiene una estructura sintáctica. Y una estructura, es decir, sintácticamente tiene unos elementos constantes, frecuentes en la oración, constantes en la oración, que son el sujeto, el verbo y el predicado. Por ejemplo, aquí pusimos brevemente de ejemplo: un pájaro vuela hacia el nido. En cambio, la frase suele ser un tipo de enunciado que si bien tiene sentido, no tiene un sentido completo, usualmente, sino que necesita, para tener sentido pleno o completo, necesita de otros elementos que constituyan un enunciado aún mayor y que complementen su sentido. La frase no tiene una estructura sintáctica definida como la oración de sujeto, verbo y predicado, sino que la frase a veces puede ser una sola palabra o un conjunto de palabras que tienen sentido, pero que no necesariamente asumen una estructura básica, constante y continua, como por ejemplo la expresión silencio. Eso en la parte del enunciado. Entonces, dijimos que, en resumen, sobre esta parte del lenguaje, dijimos que una frase, aunque no funciona así teóricamente, digamos, aunque no puede decirse que siempre es así, mejor, sí podemos decir de manera práctica que una frase suele ser una expresión más breve, una oración es un poco más compleja, más larga usualmente, y tiene de base la estructura que ya mencionamos. Y el enunciado a veces o con cierta frecuencia está compuesto por frases y oraciones, o una oración y varias frases, y otros elementos que constituyen pues también
el enunciado. Entonces, pues, lo importante es que podamos reconocer en un texto un enunciado. Dijimos que digamos, para nuestros ejercicios vamos a considerar por regla general o como ordinariamente que un enunciado va desde el párrafo inicial hasta el primer punto seguido, o entre punto seguido y punto seguido, o punto y final. Hay en ese sentido enunciados oracionales o enunciados no oracionales, ¿sí? Un enunciado oracional, pues sería lo que nosotros hemos asumido aquí como una oración. Entonces, vimos que, como ya acabo de mencionar, que la oración, el enunciado tiene o suele valerse de una oración, constituirse de una oración, pero además de otros elementos que lo constituyen, y como los conectores discursivos, modificadores oracionales, los vocativos y otros elementos. Vimos también algunos ejemplos y también cómo se usan o para qué se usan. Luego, en esta dupla de lenguaje y pensamiento, pasamos al pensamiento y dijimos que la idea es la parte intelectiva, es lo que tiene que ver con el sentido, si se quiere, o el componente puramente intelectivo, especulativo, que está en la mente de una persona y que cuando se expresa adquiere voz, si uno lo habla, o adquiere un color, si uno lo expresa, un color o una figura, unas letras, unas grafías, si es que uno lo escribe. Entonces, la idea es el componente puramente intelectual, puramente especulativo, que está contenido en una expresión lingüística. Y ahí luego hicimos entonces el ejercicio 2 y tratamos de responder entre todos, pues cada uno primero, y luego compartimos nuestras impresiones acerca de cuántos enunciados se identificaban en el párrafo, cuántas ideas y cuál creíamos que era la idea más importante del párrafo. Luego pasamos, y en esto vamos, en las funciones de la oración en un párrafo. Esto ya habíamos previamente charlado un poco al respecto. Dijimos que, o enunciamos que hay varias funciones. Aquí solo extractamos algunas, hay más, pero dijimos de concretar, explicar, ejemplificar, contrastar, describir, contextualizar, reafirmar, justificar. Estas son solo algunas funciones, tal vez las más frecuentes, que cumplen las oraciones o enunciados oracionales dentro de un párrafo. Y quedamos entonces en este ejercicio, que es el ejercicio número 3, que yo les envié por archivo, el archivo por WhatsApp, y estaba para entregar el miércoles a las 11:59 p.m. Entonces, hay una tablita diseñada para este propósito y en esto vamos. Hasta aquí, ¿hay alguna inquietud o quieren hacer algún comentario o aporte? No, profe, Todo todo está bien, perfecto. profesor. Todo está bien. Listo. Comprendido, es decir, hasta aquí podemos dar por entendido que en general se ha entendido la cosa. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, Carlos. Profe, sí, señor, sí, hasta el momento sí. Listo, de acuerdo. Entonces, sobre el ejercicio 3, entonces, lo entregaron don Álvaro y Juliana. Bueno, ¿qué puedo yo decir? Las observaciones para cada uno, pues las haré de manera personal, pero en general, ¿qué puedo yo decir? Que quizás mm, haya que precisar, bueno, dos cosas. Primero, que el valor del ejercicio justamente está en que se trata de un ejercicio de interpretación de una vez sobre una lectura, sobre un párrafo que les he sugerido, y, y por lo mismo y tanto resulta muy provechoso para el propósito que se tiene en el curso, que es mejorar nuestra capacidad o nuestra comprensión lectora. Entonces, con todos los errores que las respuestas que allí pongamos contengan,
De todos modos, es muy valioso porque estamos justamente ejercitándonos en eso que es nuestro propósito, que es mejorar nuestra comprensión lectora. Entonces, ¿qué es lo que en términos generales he visto yo? Que quizás debamos hacer unas precisiones acerca de las funciones de las oraciones desde el punto de vista formal y que es distinto o que tiene su contraparte en en el contenido, digamos, en lo semántico, en lo que tiene que ver con el contenido. Entonces, vamos a tratar de identificar formalmente cuál es la función de una oración o cuándo cumple la oración determinada función. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ya extractaron entonces esas oraciones de acuerdo con su función. La pregunta es, ¿cómo hicieron ustedes? Y esto es justamente lo que constituye el contenido del ejercicio número 4, y es con base en qué elemento o con base en qué cosa ustedes le dieron o clasificaron esa oración como una oración que concreta o que explica o que ejemplifica. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual ustedes determinaron que esa oración cumplía una determinada función dentro del párrafo? Don Álvaro. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, voy a tratar de explicitar como qué es lo que quiero con este ejercicio. Voy a hacer una pregunta antes entonces, a ver si logro. Pero le quiero decir que entendí su inquietud sin que haya hecho ninguna pregunta. Sí. O sea, realmente, pues tomando en cuenta lo que usted nos había dicho en las clases anteriores, Sí. pero también una buena dosis de radar, digamos, de entender sin racionalizar mucho las cosas. Por ejemplo, a mí me parece que una frase que es concreta es: la educación es un derecho vinculado al desarrollo de las personas. Me parece, por eso la escribí, o sea, la siento como que es concreto lo que dice. Puede que me haya equivocado en decidir con base en unos parámetros para que se ajustara a esos parámetros. Pero así simplemente, no sé usted qué diga, profesor. Sí, yo creo que o sea, la frase me dice que lo que está diciendo ahí es algo concreto. esa es una de las cosas que creo que debemos revisar, don Álvaro. ¿Por qué? Porque, perdón, ¿ustedes están viendo en la pantalla antes de responder a don Álvaro? Sí, yo la estoy viendo. Sí, señor. Ok, listo. Sí. Perfecto. ¿Ahí pueden leer bien? Sí. De acuerdo, listo. Entonces, don Álvaro, la frase que nos ha compartido es para concretar, que es justamente, pongamos aquí, para concretar nos da como un ejemplo de concretar esta que dice: la educación es un derecho vinculado al desarrollo de las personas. ¿Sí? Aquí ven vosotros la segunda: la educación incide decisivamente en las oportunidades y en la calidad de vida de los individuos. Y una tercera: la globalización crea condiciones para el respeto de los derechos humanos. Listo. Y aquí viene lo que quiero yo precisar. Y es que, la observación. Sí, la observación. Y es que estas ideas pueden tener un contenido que para los ojos del lector sea concreto, es decir, un contenido que es breve, que es preciso, que hace referencia a algo material, a algo medible, a algo cuantificable. Bueno, estoy dando distintas versiones de concreto, entre comillas, ¿sí? Como que para alguien concreto puede ser algo breve y preciso, para otro lector puede ser más bien algo material, algo físico, para otro puede ser algo medible y cuantificable, ¿sí? Es decir, en cualquiera de esas acepciones
la idea del ejercicio no apunta tanto, el ejercicio no apunta tanto a revisar el contenido de la oración, sino qué función, formalmente hablando, cumple esa oración dentro del párrafo. Es decir, pueda que la idea que contiene la oración se refiera a algo práctico o concreto, pero esa oración puede ser la idea principal. ¿Sí me hago entender? O sea, la función de esa oración es servir de idea principal. Voy a tratar de explicarlo de este modo. Voy a volver aquí. Perdón. Perdón, profe. Sí. Pues yo también, aparte de eso, que me basé como en los conectores que usted nos dio como ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo el ejercicio y por ejemplo, a ver, en concretar, usted nos dice que uno de esos conectores puede ser en síntesis. Entonces, por eso fue que yo lo puse. En explicar, puse de esta manera y en esta medida. En ejemplizar, puse que sobre este punto. En contrastar, puse lo que era en este orden de ideas. Entonces, como que también me basé fue en esa parte de los conectores. No sé si De acuerdo. ahí haya... Claro que sí, Juliana, por ahí va el asunto. Es decir, no apuntándole tanto al contenido, que insisto, pues ya depende de la valoración del lector, sino desde el punto de vista formal, es decir, del lenguaje, desde el punto de vista del lenguaje, no desde el punto de vista del pensamiento o del contenido intelectivo, sino desde el punto de vista del lenguaje, la oración, ¿qué función cumple dentro del párrafo? Me explico. Por ejemplo, veamos aquí. Vamos a ver, yo les comento, a ver, tengo esta tabla aquí para decir la función que hemos nosotros querido resaltar aquí en nuestra presentación. Y el conector discursivo o el modificador oracional o el vocativo o qué elemento en la oración o fuera de ella me permite a mí decir, ah, no, es que esta oración es una oración explicativa, o es una oración que concreta, o es una oración que ejemplifica. Entonces, pasemos para entender mejor ese ejercicio a esta diapositiva, a ver si logro darle yo algo de orden a nuestras ideas. Entonces, aquí estamos en este recurso que nos da una página que es el Centro de Escritura de la Universidad de los Andes. Dice, la unión realizada por los conectores puede ser de ideas dentro de una oración, o puede ser entre oraciones, o puede ser entre párrafos, entre un párrafo y la totalidad del texto. Aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo los conectores discursivos, por ejemplo, me determinan a mí que esa oración que sigue o que está antes cumple una función dentro del párrafo. Entonces, vamos a ir leyendo el párrafo. ¿Alcanzan a leer bien allí? Sí, señor. Listo. Entonces, las abejas deben ser de los insectos más conocidos en el mundo. En particular, se identifican por su zumbido y su distintivo color amarillo con negro. Hasta ahí podríamos decir que viene el primer enunciado. Pero si ustedes ven, de hecho lo toman aquí oración como enunciado, que inicia la oración en las abejas y termina en negro, y aquí este conector discursivo en particular está uniendo esta primera idea. Vamos a hacerlo aquí. Esta primera idea con la que sigue acá, ¿sí? Dentro del mismo enunciado. ¿Sí lo notan? Ahora, tenemos entonces que aquí hay una idea, aquí termina esta idea, este primer enunciado grande termina en este punto, ¿sí?
y aquí arranca el otro enunciado. Y aquí está el conector uniendo este primer enunciado con el segundo enunciado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, sin embargo, por ejemplo, para poner un ejemplo, aquí está relacionando oraciones o lo que nosotros hemos llamado en sentido más estricto enunciados, ¿sí? Entonces, estos enunciados unidos por sin embargo cumplen una función. Me explico. No hemos leído este segundo enunciado. Todavía no lo hemos leído. Sin embargo, podemos decir desde ya que este conector, sin embargo, cumple una función adversativa. Es decir, cuando yo afirmo una función adversativa, es una función de contraargumento o de contraponer algo. Es como cuando uno dice, es como cuando uno está hablando con alguien y uno dice, no, es que yo a usted lo admiro. Y el interlocutor dice, pero, o sea, le está diciendo, como que le está diciendo ya, ¿y cuál es el pero? ¿Cuál es el sin embargo? Es decir, ¿cuál es la objeción que me va a poner? ¿Sí? Vuelvo y voy a decirlo de otro modo. Yo afirmo X cosa, pero pongo una objeción. Entonces digo, yo a usted lo admiro, pero no estoy de acuerdo con su comportamiento. ¿Sí? Ese pero no estoy de acuerdo con su comportamiento cumple una función adversativa. ¿Me hago entender? Cuando yo encuentro un conector como, por ejemplo, ese por ejemplo me indica que el enunciado que sigue es, ¿qué función cumple? Pues se está ejemplificando. Exactamente. Sin importar cuál sea el contenido de esa oración o enunciado que sigue, yo sé que su función dentro del párrafo es servirme de ejemplo. ¿Me hago entender? Entonces, una forma de saber por qué o qué es lo que quiere decir el autor con una oración o un enunciado en un párrafo es el leer los conectores para poder saber cuál es la relación que establece entre las oraciones o enunciados. ¿Listo? Vamos a seguir leyendo. Sin embargo, hay muchos detalles sobre sus vidas. Estamos hablando de las abejas, que aún no se comprenden. Una de las más importantes interrogantes que ha surgido últimamente y no se ha logrado responder es, ¿por qué las abejas han disminuido su población en las últimas décadas? En virtud de lo anterior, si ustedes notan, aquí por la sangría hay un párrafo, o sea, este es el inicio de un párrafo, ¿sí? Entonces, este conector, en virtud de lo anterior, está relacionando el primer párrafo con el segundo. ¿Me hago entender? Sí. Y para hacer más rápida la cuestión, aquí iniciando el tercer párrafo, porque aquí podemos ver la sangría, arranca el tercer párrafo con este conector. En conclusión, aún queda mucho por terminar. Relaciona todos los párrafos anteriores, relaciona este párrafo en particular con todo el texto. Es decir, la conclusión de todo lo dicho anteriormente está contenida en esto. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, un elemento que nos sirve, que es fundamental o muy útil a la hora de determinar cuál es la función de una oración o de un enunciado dentro de un párrafo, es el conector discursivo. ¿Listos? Bueno, entonces, hasta ahí. ¿Preguntas? Señor. Clara. Ahí voy, profe, ahí voy. Pero si hay algo que no está claro, me dices. Sí, señor, dice profe. Juliana. Todo bien, profe. Y Carlos. Correcto. Bien, profe. Sí, Listo. claro. Entonces, profesor, sí, yo señor. tengo una pregunta. Sí, yo tengo señor. una pregunta. Está muy bien lo que usted acaba de anotar
para, dijéramos, identificar los conectores. Sí, Pero en el ejercicio que usted nos sugirió, el ejercicio 3, pues no era tan preciso cuando hablar de conectores, sino decía de oraciones. O sea, oraciones que estuvieran enmarcadas dentro de la función de concretar, explicar o ejemplificar. Por sí, supuesto que si está el conector, pues le da esa intención a la oración que sigue, pero entonces no entiendo ahí esa sí, situación de cómo, dijéramos, es la oración. sí, Por ejemplo, la oración que usted estructura como sujeto, verbo y predicado, o cómo se contextualiza cuando yo quiero dar un ejemplo, sí, por ejemplo, o cómo esa oración en sí misma es algo que define algo de contraste, o esa oración describe, que es como yo lo entendí. de acuerdo. Porque si no, entonces hacemos un listado de conectores y simplemente identificamos en qué momento queremos unir una cosa con la otra Sí, o concluir. O sea, yo quiero que ahí me explique esa parte. sí, señor. Don Álvaro, su pregunta es muy importante por la siguiente razón, porque me permite a mí explicar esa omisión intencional. Efectivamente, yo sabía que podríamos encontrarnos y que o sea, lo más probable es que en algún caso o en todos los casos nos encontraríamos con esta circunstancia. ¿Por qué? Porque escogerían la oración que de acuerdo con su interpretación corresponde a, cumple alguna de las funciones aquí expresadas. Pero si lo notan, digamos que este es el ejercicio 3 y básicamente la función del ejercicio 3 o la intención, ahora se las puedo decir, del ejercicio 3 era enfrentarlos o es enfrentar al estudiante con el texto y un ejercicio de interpretación en el que se vale de lo que sabe, de lo que usualmente, del modo como usualmente interpreta, de una aplicación de la que hasta ahora hemos venido aprendiendo, es decir, un choque directo con el texto y que se dé a la tarea de decir, bueno, a mí me parece que esta oración cumple tal función, más allá de si era lo correcto o no. ¿Cómo precisábamos si era correcto o no? Con el ejercicio número 4. Es decir, el estudiante hizo una elección. Bueno, elegí tal oración y me parece que esa oración concreta. Elegí esta otra oración y me parece que esta otra oración contrasta. Listo. Ahora, en el ejercicio 4 se trata de entender lo que hicimos en el tercero. Es decir, el ejercicio 4 les pregunta, bueno, usted escogió esto, pero ahora dígame, ¿por qué cree que esa oración que usted escogió sí cumple la función de concretar? Entonces, ahí es donde el estudiante se debe cuestionar de, bueno, debe ser que puede ser por el contenido, por lo que dice, pero en realidad esa no es digamos, esa no es la función, eso puede ser un contenido concreto, pero no es una función de concretar dentro del texto, de la oración o del enunciado. Y entonces nos vemos en la confusión como de tratar de entender, como que de pronto sí, de pronto no. Y en esa confusión causada, lo que surge como una opción de respuesta es que lo que a nosotros nos mueve o en los textos, cuando nosotros leemos, lo que nos ayuda a determinar cuál es la función que cumple una oración o enunciado dentro de un párrafo, en gran medida está dada por un conector discursivo o por un modificador oracional, si me hago entender, o por otros elementos. ¿Sí? No siempre es un conector discursivo, no siempre es un modificador oracional, pero lo que sí es claro es que todo conector discursivo establece una relación y le da un carácter específico a la oración que sigue. ¿Sí? Profesor, es que entonces si le estoy entendiendo lo que dijéramos, lo que prima en esta técnica, podríamos hacer, o puedo decir yo, es tener una serie de conectores o de modificadores y vocativos, y a la hora de la verdad no importaría mucho la oración, porque yo cojo todas las oraciones y las puedo desplazar hacia un lado y hacia otro, y entonces podrían aparecer explicativas o
descriptivas o ejemplificativas. O sea, la oración en sí misma no sería concreta, sino el conector es el que le daría la calidad de concreta. Don Álvaro, El modificador original. ¿O así es? sí, señor, suscribo plenamente a su afirmación, tal cual. Como veremos a continuación, o espero yo poder mostrar eso que don Álvaro ha mencionado, lo que establece es, a ver, ¿cómo digo yo? Cuando se trata ya de oraciones o de enunciados contenidas en un párrafo, o sea, relacionadas entre sí de alguna manera, lo que constituye el sentido profundo de esos enunciados es la relación que está establecida entre un enunciado y otro. Voy a tratar de hacerlo aquí. Perdón. ¿Dónde está el tablerito?